cada cosa que hacemos, a Él no le podemos mentir, Él conoce todo. Ajá. Él sabe todo. Aún dice que antes de que abramos nuestra boca, Él ya sabe lo que vamos a decir. Uh-huh. Dios quiere darnos revelación divina, es decir, dirección desde un punto de vista espiritual. Sembrar de verdad dentro de nuestras vidas. Esos son los deseos de Dios para cada uno de los que estamos aquí y para toda la humanidad. Ajá, para todo aquel que tiene ese corazón dispuesto a obediencia. Darnos una perspectiva celestial. Mi pregunta ahora para todos, incluyéndome, ¿estamos tomando todo lo que Dios nos está entregando y lo aplicamos apropiadamente a nuestras vidas? Porque Él sigue sembrando y sembrando y sembrando. Para nosotros estamos aprovechando todo esto que Él nos está dando. Estamos cumpliendo sus propósitos, estamos caminando en su voluntad y manifestando su gloria, porque eso tendría que ser un discípulo de Cristo. Como acabamos de ver, es un aprendiz, pero debe ser su vida, debe ser replicada en nuestra vida. Tenemos que dar testimonio de que Él habita en nosotros. Dice, sus discípulos buscaban cumplir sus propósitos, manifestar su carácter en sus vidas. Entonces, la pregunta también que nos hace hoy este estudio, dice, ¿estamos produciendo buen fruto de todo lo que Dios está invirtiendo en nosotros? Si no es así, pues hay que evaluarnos, hay que pedirle al Espíritu Santo que nos siga dirigiendo, hermanos, porque es importante. Nosotros por nosotros mismos no vamos a producir ese fruto. Ya lo hemos dicho varias veces, es el Espíritu Santo en nosotros quien produce eso. Pero ¿cómo va a producirlo? Al momento en que nosotros nos sometemos a su voluntad. En el momento en que nosotros nos rendimos y rendimos nuestra vida a Él empieza a producir esos frutos. Ajá. Y también cuando hay obediencia de parte de nosotros hacia la voluntad de Dios. Bueno, retomando lo de Mateo, al final del capítulo 12, nuestro Señor Jesucristo estaba por encontrarse con su familia, que era su madre, sus hermanos y hermanas. Y cuando hizo esto, bueno, Él hizo una declaración muy significativa. Dice que Él extendió su mano y señalando hacia sus discípulos dijo, estos son mi madre, hermanos y hermanas. Dice que se refería a personas que aprendían y luego implementaban lo que aprendían a su vida. A eso se refería. Estos son mis hermanos, mis hermanas y mi madre. Implementaban eso en su conducta. Entonces dice que una persona no es salva por su conducta, pero cuando tú recibes al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, cuando estamos hablando de rendición completa y total, va a haber cambios en tu conducta. Ya no vas a ser la misma persona que eras antes de conocerlo. Se va a reflejar y no es necesario que tú le andes diciendo a la gente, soy cristiano, soy seguidor de Cristo, yo voy a vivir, porque va a haber frutos. Por eso también la palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, es el Espíritu Santo trabajando. Y Él es misericordioso, Él es fiel, pero Él necesita esa disposición de parte nuestra para que estos frutos sean. Entonces vamos a ser esas nuevas criaturas en Cristo. Dice, no cabe duda de que obedeceremos y nos comportaremos de manera diferente. Y ese era el mensaje de Juan el Bautista. Dice, cuando decía, produzcan frutos dignos de arrepentimiento, para que cada uno de nosotros, esa humanidad, muera y se refleje Cristo. Que es el deseo de Dios para cada uno de los que estamos aquí y para la gente allá afuera, que su Hijo sea reflejado en cada uno de nosotros. En este pasaje de la Escritura veremos que nuestro Señor Jesucristo va a desafiar a todos los que escuchan, y mi deseo en este día, así como me desafió este mensaje, yo deseo que los desafíe a cada uno de los que están aquí, y de los que no vinieron y que lo lleguen a escuchar, también los desafío. Que también seamos desafiados y demostremos ser, en efecto, buenos candidatos para recibir esa revelación, con la finalidad de que podamos dar y producir mucho fruto, conforme a la voluntad de Dios. Entonces, si me acompañan, vamos a ver la parábola del sembrador. Y si alguien me acompaña a leer el verso 1 de Mateo 13, por favor. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Otra vez, mi amor. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar.
Ujú. Del mar del cual hablamos es el mar de Galilea, hermanos. Aquí donde dice el mar, es el mar de Galilea. Dice, él se encontraba allí en un lugar tan importante, exactamente donde el profeta Isaías dijo que la luz empezaría a brillar. Si alguien me ayuda con Isaías 9, del 1 al 2, por favor, se estaba cumpliendo lo de Isaías 9, 1 y 2. Mas ahora siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino del tiempo que medianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Benjamín, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Entonces aquí se cumple esto. Vino la luz para alumbrarlos. Regresando a Mateo 13, ¿qué dice el verso 2? Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Bueno, aquí dice mucha gente, o sea, mucha multitud se congregaron junto a él. Aquí nos habla que él se subió a una barca y se sentó y toda la gente que lo rodeó se quedaron en la orilla de la playa. Pero aquí hay algo bien importante, dice. Aquí hay que tomar en cuenta algo. A pesar de que nuestro Señor Jesucristo estaba en la barca y se encontraba cerca de la orilla, y ellos estaban de pie allí, de modo que podían escuchar la enseñanza, estas personas dentro de sí mismas, a pesar de que estaban físicamente cerca, estaban lejos, muy lejos espiritualmente. Porque vamos a ver ahorita de todo tipo que había en esa multitud. Pero espiritualmente estaban alejados, estaban muy lejos, aún con la cercanía que tenían de que pues, lo escuchaban, ¿verdad? Él ahí en la barca. Dice, él les compartirá la verdad bíblica a través de parábolas. Una parábola es una historia o ilustración. La palabra parábola tiene un origen hebreo cuyo significado es gobernar o dirigir tu vida. Si quieres agradar a Dios, pues esas parábolas que compartió nuestro Señor Jesucristo tantas veces y que las tenemos plasmadas aquí, deben gobernar nuestra vida. Tenemos que aprender de estas y tenemos que aplicarlas, no nada más saberlas. ¿Cuántas veces hemos leído esta parábola del sembrador? Pues yo creo que muchísimas veces, ¿verdad? Ya hemos escuchado estudios y todo. Pero algo que a mí me impactó es que aquí tenemos todo en este libro, pero tenemos que aplicarlo. No sirve de nada si esto no está transformando tu vida. Debe de gobernar nuestra vida. Su verdad debe guiarnos y debe de tener señorío sobre nosotros. Esa es la clave. Y esa es la forma en que nosotros vamos a ser transformados. Bueno, ¿qué dice el verso 3, hermanos? Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Dice, el plantar semillas era realizado de una manera diferente en esa época. Se nos habla que la gente no plantaba realmente las semillas, sino que las arrojaba. Las iba arrojando, las iba tirando. Aventaba sobre la tierra y luego dejaban que la naturaleza pues hiciera lo suyo. Entonces, ahorita pues ya vemos cómo cambia, ¿verdad? Pero antes dicen que solamente arrojaban las semillas en diferentes lados. ¿Qué dice el 4, hermanos? Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Aquí nos va a ir mostrando dónde se arrojaban esas semillas. Unas dice que se arrojaron sobre el camino, ¿verdad? Que vinieron las aves y la comieron. Dice, el camino es el lugar pues, por donde ellos viajaban, donde transitaban. Y eso significa que las semillas quedaron vulnerables, hermanos. Ahí las arrojaron. Porque se nos dice que las aves vinieron y se las comieron, o sea, esas no produjeron nada. Quedaron ahí y vinieron, fueron comida de los pajaritos. ¿Qué dice el 5? Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra. Así es. Dice, pero algunas cayeron sobre las rocas, es decir, sobre un terreno pedregoso.
Y se detalla allí que no había tampoco mucha tierra, eran las piedras, ¿verdad? Que de inmediato brotó, pero como no tenía profundidad, pues dice aquí, el 6, ¿qué dice? ¿Qué le pasó? Salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíces. Entonces tampoco dio fruto, ¿verdad? Dice, estas semillas, debido a que no había tierra para ellas, brotaron rápidamente, pero quedaron extremadamente vulnerables. El sol las quemó y como no tenían raíz, se marchitaron, se secaron de una manera rápida. Entonces el fruto tampoco llegó a estas. El 7, hermanos, ¿qué dice? Parte cayó entre espinos, y los espinos del cielo la ahogaron. También aquí dice estos, ¿verdad? Que estos espinos crecieron y no le permitieron crecer a estas semillas. Por lo tanto, tampoco produjeron ningún fruto. Entonces tenemos 3 escenarios en este momento, 3 opciones. Sobre el camino, sobre las rocas y entre los espinos. Y descubrimos aquí que la mayoría de estas semillas pues no produjo nada. No hubo un resultado positivo y esto nos enseña, tristemente, que la mayoría también de las personas no son fructíferas, hermano. No son fructíferas. No tendrán una vida que produzca lo que Dios, que es el sembrador, desea, pero no porque Dios no quiera, no porque Dios no pueda. Él tiene todo el poder y Él tiene todo el deseo de hacer que seamos fructíferos. El problema está aquí. A ver, en el 8, ¿qué nos dice? Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Y aquí está la clave. ¿Cayó sobre qué? Buena tierra. Buena tierra. Sobre buena tierra. El término buena tiene que ver con la voluntad de Dios. Vamos a Romanos 12:2. ¿Qué nos dice Romanos 12:2, hermanos? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Podemos, leyendo en Romanos, que esas 3 opciones pues se conformaron a este mundo, ¿verdad? No renovaron su mente, no supieron cuál era la voluntad de Dios, que dicen que es buena, agradable y perfecta. Y la clave está aquí, que seamos buena tierra, y es lo que yo hoy deseo, que seamos buena tierra, todos los que estamos aquí. Entonces, en esta parábola, nuestro Señor Jesucristo no solo está diciendo que esta era buena tierra, sino que lo que le hace buena es que esta tierra está conectada con la voluntad de Dios. Tú quieres ser buena tierra, tienes que estar procurando hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Aquí está plasmada en la palabra. Si tú no lees, pues no vas a conocer la voluntad de Dios, hermano. Aunque a lo mejor vienes y te alimentas el domingo, si tú no sigues pues alimentándote, pues difícilmente vas a ser una buena tierra. Si no lo hacemos constantemente, pues no vamos a conocer lo que Dios desea para tu vida y para mi vida. Y difícilmente vamos a poder producir el fruto que Dios desea en nosotros. Dice, existe una estrecha relación entre la tierra y la voluntad de Dios. Y vemos esto con frecuencia en las escrituras con respecto al pueblo de Israel, pero debemos hacerlo personal. ¿Qué hay de ti o qué hay de mí? ¿Estamos estrechamente conectados con Dios? ¿Estamos comprometidos con la voluntad de Dios? Constantemente por sobre cualquier cosa, por sobre todas las cosas. Si no es así, entonces pues, suena fuerte, pero no somos buena tierra. Y nada más estamos siendo como los que cayeron en el camino, como los que cayeron en el terreno pedregoso, o como los que cayeron entre los espinos, porque al final de cuentas no vas a dar fruto y te vas a secar, te vas a morir, te vas a marchitar. Con Dios es todo o es nada. Con Dios no es a medias. Y si nosotros estamos acostumbrados o tenemos un estilo de vida donde pensamos que se va a hacer lo que yo diga
Pero si yo tengo a Dios como mi Señor, pues estamos mal, porque no se va a hacer. Dios ya dejó determinado en su palabra lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso es importante que la conozcamos. Entonces no seremos el terreno en el que esta semilla formará una buena raíz de modo que pueda producir mucho fruto. Si tú no estás alineado y tu deseo es hacer su voluntad, pues no va a producir, y no porque Dios no quiera, sino porque uno no le está permitiendo ser esa nueva criatura. Si somos discípulos, si somos parte de la familia de Dios, si somos candidatos para recibir su revelación, entonces debemos estar interesados en hacer su voluntad y no la nuestra. Tenemos que estar interesados en morir cada día para que Él esté viviendo, para que Él sea nuestro Señor y Él esté gobernando en nuestra vida. Si no, hermanos, pues no. Si no, pues nada más estamos haciéndole al cuerpo. Y pues por eso vas a seguirte amargando, por eso vas a seguirte preocupando, por eso vas a seguir estando con problemas, y no porque Dios no te quiera ayudar, y no porque Dios no tenga la solución, sino porque uno quiere seguir viviendo a su modo, a su antojo, pero eso sí, que Dios nos ayude cuando tenemos un problema, y así no funciona. No es una lámpara para que tú la frotes cuando venga el problema. Él está ahí todos los días, pero Él quiere seriedad, compromiso, porque Él te da todo. Hoy salió el sol, al rato sale la luna, ¿verdad? Yo sé que va a haber comida en las mesas, porque Él cumple sus promesas, porque Él es fiel, aunque nosotros no lo seamos. Pero aquí no es el problema que sea fiel. Él es Dios y va a seguir siendo Dios, y Él no necesita leer la palabra porque Él la escribió y Él la conoce. Él no necesita orar, Él no necesita estarse sometiendo a su voluntad. Lo necesitamos nosotros. Y Él sabe que lo necesitamos, por eso nos pide que no se aparte este libro de nuestra boca, que no se aparte las herramientas que dejó, esas armas para nuestra guerra, porque estamos en guerra constantemente. Y Él dejó armas poderosas para que saliéramos victoriosos. Bueno, ¿qué dice el 8? Ya lo leímos el 8, ¿no? Ah, bueno, entonces dice el 8 otra vez, pero parte cayó sobre buena tierra y esta estaba dando fruto. Y no lo hizo de forma esporádica, dando fruto. Ay, pues hoy sí quiero dar fruto, pasan 2 años y ahora no, ¿verdad? Dice aquí, sino que está dando y dando y dando buen fruto. Ajá. Y lo hizo al 100 por 1, al 60 por 1, al 30 por 1. Y noten cómo termina esta parábola en el verso 9. ¿Qué nos dice? Que tiene oídos para oír, oiga. ¿Y dónde se les hace familiar esto? ¿Dónde viene esto también? ¿Dónde nos dice esta frase? Apocalipsis. En Apocalipsis, ¿verdad, hermano? Simplemente dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Esto debería ser familiar para nosotros. El libro de Apocalipsis, tanto en el capítulo 2 y 3, ahí encontramos 7 mensajes para 7 iglesias. ¿Se acuerdan? Ya estudiamos este libro. Y cada uno de estos mensajes a estas 7 iglesias concluyen con una declaración señalando que Dios espera que seamos vencedores, que tengamos victoria en nuestras vidas, es decir, que cumplamos con su voluntad. Y luego dice, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Él desea que alcancemos la victoria, porque Él ya depositó lo necesario en cada uno de nosotros para poder alcanzarla. Entonces aquí dice, Apocalipsis 13 también, si ustedes ya después quieren volver a leerlo, ahí habla sobre el imperio del anticristo en los últimos días, dice que Él hará guerra contra los santos y temporalmente vencerá. Luego dice en el verso 9, si alguno tiene oído, oiga. Siempre que dice esto no está hablando a las masas, ¿eh? Cuando te dice, el que tiene oído, oiga, esta frase está dirigida a los creyentes, está dirigida a los que estamos aquí, que decimos que somos hijos de Dios, que somos discípulos, ajá. Eso es para nosotros, a la congregación de los redimidos, aquellos que son verdaderamente sus discípulos, al que les dice, ¿tienes oídos? Entonces con esto termina y luego viene
el propósito de esta parábola. Vamos a ver a partir del 10 cuál es el propósito de lo que les dice. ¿Qué dice el verso 10? Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Los discípulos, nadie más, porque a lo mejor mucha de esa gente no entendió, ¿verdad? O se quedó con lo que creyó entender. Pero solamente los discípulos, quienes oyeron esta parábola, fueron los únicos que le dijeron: ¿por qué les hablas con parábolas? O sea, ¿por qué no les dices claramente lo que les quieres decir? ¿Y qué dice en el 11? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Aquí vamos a notar algo también muy importante. Él le dice a sus discípulos, y no solo está hablándoles, hermano, a esos discípulos que caminaban con él, que vivían con él, que presenciaron su ministerio hace aproximadamente 2000 años, sino también a ti y a mí, porque somos sus discípulos, y hoy nos está hablando igual a nosotros. Y nos dice, se nos ha dado a conocer el derecho, se nos ha dado a nosotros el derecho de conocer los misterios del reino de Dios. Y Dios sembrará esa verdad, Él nos dará esa revelación solo si somos sus discípulos, y Él quiere que entendamos estas cosas en abundancia. ¿Y dónde está? Aquí. Porque ellos lo oían y estuvieron con Él caminando en 3 años y medio en su ministerio. Pero nosotros lo tenemos plasmado aquí. Aquí está. Dice, a ustedes les ha sido dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les ha sido dado. ¿Y quiénes eran ellos? Pues eran aquellos que, como dice, estaban en el terreno que está en el camino, o en ese terreno pedregoso, o en el terreno inundado de espinos. A ellos no se les ha sido dado. Si nos damos cuenta de toda esa multitud y masas, ¿quién se acercó a decirle? No te entendí. No entendí qué dijiste. Y a veces nos quedamos así, ¿verdad? Y a veces por pena, ay, ¿qué va a pensar? Ay, ¿qué van a decir? Ay, ya cuánto tiempo llevo en el evangelio y ¿qué van a decir si les digo, ay, pues no entendí? Pues no va a decir nada, porque todos estamos aprendiendo, hermano. Tanto los que venimos aquí nos dan una repasada que de veras, para que podamos venir a compartirles, porque no venimos porque sepamos, ni estamos aquí, de verdad que es una responsabilidad, y no me van a dejar mentir mis hermanos, porque vas a venir no nosotros, porque no venimos a decirles nada de nuestra vida, todos estamos en un proceso, pero es algún compromiso fuerte, es decir, si empieza con nosotros y después para que podamos transmitirle la palabra de Dios, pero es algo muy importante. Entonces esta gente pues no estaba interesada, por eso les dice, porque a ustedes como discípulos míos se les ha dado el derecho o se les ha permitido que entiendan estos misterios, ellos no. ¿Qué dice el 12? Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Dice, puede que tú tengas algo de conocimiento espiritual, pero si no estás comprometido con hacer la voluntad de Dios, entonces lo que tienes te será quitado. Porque aquí es compromiso. Yo puedo saber mucha Biblia, pero si no me interesa obedecer lo que dice, se queda en ese conocimiento. Tu entendimiento será removido, dice aquí. No crecerás en la fe, tampoco. No crecerás en cuanto a tener un punto de vista correcto. Por eso hay tanta gente con doctrinas que no tienen ni pies ni cabeza, porque solamente agarran algo y ya sienten que ya saben todo. Esto tiene que ver con el reino de los cielos. Dios te enseñará a través de su palabra y por medio de su Espíritu Santo los misterios del reino de los cielos. ¿Cuánto les había pasado antes de profundizar que no entendías la Biblia? O si la empezabas a leer, te daba un sueño que ¿no? Era mejor que una canción de cuna, porque luego la empezabas, no podías terminar de leerla.
Y no es gracias a que ahorita, si ya la entiendes, no es gracias a nosotros. Es porque el Espíritu Santo que mora en cada uno te está dando ese discernimiento, esa revelación y te está mostrando la verdad. Pero no para que la atesores nada más, sino para que la apliques. Para que ya vivas conforme a lo que Él te está diciendo. ¿Qué dice el 13? Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen. Y esto pasa, ¿por qué? Porque a lo mejor solo hay conocimiento, pero no tienen el deseo de obedecer ni de aplicarlo. Entonces dice aquí, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y yo es lo que me ponía a pensar, bueno, ¿cómo es posible en esas iglesias, y no estoy criticando, pero me pongo a pensar, donde están los pastores homosexuales, y tienen ahí a gente, ¿cómo es posible que si están leyendo, que si están entendiendo, pues no ven y no ven, ¿verdad? Oyen y no entienden, porque están completamente, aquí lo acabamos de ver, se les quita, ese punto de vista, su entendimiento será removido, y pues están haciendo cosas conforme a lo que ellos piensan. Ahí el Espíritu Santo no está, hermanos. Entonces dice, el 13, dice, el que no quiere un compromiso, dice, él no quiere un compromiso parcial, Dios no quiere un compromiso parcial de parte nuestra. Ayúdenme a, bueno, no, esto ya después lo leen porque está muy largo. Mateo 25 del 31 al 46, si quieren después leerlo, ahí van a ver la enseñanza de las ovejas y las cabras, y ahí van a ver que no hay términos medios. Vamos a Apocalipsis 3:16, ese sí, si alguien me ayuda, por favor. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esto aplica a aquellos que tienen un verdadero compromiso, bueno, cosecharán el beneficio de ese compromiso, porque aquí es siembra y cosecha. Dice, aquellos que se oponen cosecharán también el resultado de su compromiso, pero con el bando equivocado. Van a tener una cosecha, pero pues no va a ser la que Dios desea, ¿verdad? Y aquellos que sean tibios, de lo que habla Apocalipsis 3:16, ellos serán quienes Él escupirá de su boca, porque simplemente no están interesados. De cierto modo, a quienes Él se refiere es a aquellos que tienen apenas un poquito de compromiso, apenas un poquito de conocimiento espiritual, personas que entendieron el Evangelio, que estudiaron la palabra de Dios, pero no hicieron un compromiso verdadero. No hicieron un compromiso verdadero, y dice que de un periodo de tiempo ellos promueven todo tipo de herejías o falsas enseñanzas y empiezan a promover cosas que van en contra de la palabra de Dios. Que agarraron un texto que fue su pretexto y se salió de contexto. Y así está lleno ahorita. Y por eso tenemos que ser sabios y no andarnos comiendo como las ovejas todo lo que se nos pone enfrente. Porque si no, las ovejas son delicadas. No es que yo lo diga, lo dice la palabra, nos asemejamos a este animalito. El pastor tiene que estar cuidándonos, si no, ya nos dispersamos. Ya te quedaste ahí, ya te comió el lobo, ya te comió el oso, ya te empachaste, ya te enfermaste. Entonces, ahorita es un tiempo bien peligroso, Y si no tenemos esa madurez, si no estamos viendo qué es lo que nos comemos, qué es lo que nos presentan, entonces ahí va a haber problemas. El 14, hermanos, ¿qué dice? Regresando a Mateo 13. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Dice, ellos ven las cosas, pero no tienen percepción, no tienen la revelación para atar los cabos y lograr comprender. ¿Por qué? Porque no está el Espíritu Santo ahí. A lo mejor hay un cóctel de espíritus, pero el Espíritu Santo no es el que está hablando ahí. Es otro. Y eso es importante. El 15, ¿qué dice? El corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyen cegadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, con el corazón no entiendan,
se conviertan y yo los amo. Se ha endurecido su corazón. Y eso es lo que pasa, y ese es el riesgo cuando tú empiezas a hacer tu voluntad, cuando dejas de desobedecer a Dios, cuando te empiezas a alejar de sus caminos, pues ese es el peligro, que viene este corazón a endurecerse. Y ya no, pues ya dice, ya no ves. Aunque estás viendo, ya no ves. Aunque estás oyendo, ya no oyes. Porque ya no se te revela nada. Y porque esto ya está duro, que aunque quiera algo penetrar, pues ya no penetra. Pero no es por culpa de Dios. Dice, cuando somos personas cuya mentalidad es que Dios existe solo para cumplir nuestra voluntad y deseos, hemos sido engañados. Y esa manera de pensar causará que no veas las cosas con claridad. Cuando crees que Dios es solamente el genio. Que no percibas la realidad correctamente y que tu corazón se endurezca como una piedra. Los oídos sean difíciles de penetrar con la verdad, los ojos están cerrados y todo esto pasa debido al rechazo a Dios y a su voluntad y a su palabra. Esto le pasa a la gente. Por eso hay gente que va y es una piedra, y no por ofenderlos, es una piedra literal, que nada, no oye, no ve, nada. A ellos se les dio semilla, pero esta no produjo nada porque cayó, como vimos, o en el camino, o en el terreno pedregoso, o entre espinos, y al final fue devorada, fue ahogada, o tal vez se quemó y se marchitó. Y eso es desgraciadamente lo que va a pasar también con esas personas. Se van a secar, se van a marchitar, y no van a dar fruto. Pero cuando tenemos un verdadero compromiso, y cuando estamos interesados en la voluntad de Dios, el Espíritu Santo va a intervenir y va a invertir en nuestra vida. Y vamos a ver a Dios el Padre glorificándose en nuestra vida, a Dios el Hijo operando su ministerio en cada uno de nosotros, porque ya no vamos a ver, ya no van a ver a Nayeli, ya van a ver, y es lo que deseo con todo mi corazón, y que sea en cada uno de los que estamos aquí, que se vea a Cristo. Dice que el Espíritu Santo se encargará de empoderarte, que ahora está muy de moda, el empoderamiento. ¿Quieres ser empoderado? Que sea empoderado, pero para Dios. Te va a empoderar, te va a iluminar, te va a guiar para que puedas ser fructífero y para que produzcas al 100 por 1, al 60 y al 30. Él quiere que seamos personas que llevemos mucho fruto, hermanos. Él no quiere que seamos infructuosos, Él quiere que seamos bendecidos. Es decir, lo que la palabra de Dios nos dice aquí es que si queremos ser personas que producen mucho fruto, tenemos que convertirnos en discípulos que respetan a Dios y que siguen su voluntad. Ahí está la clave realmente. ¿Qué dice el 16, hermanos? Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Y el 17 igual, por favor. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Somos bienaventurados, dice aquí, ¿verdad? El Señor Jesucristo le enfatiza a sus discípulos y nos enfatiza hoy a nosotros. La gran oportunidad que tenemos para disfrutar, porque hemos visto y hemos oído cosas que nadie más ha podido, hermano. Y las tenemos al alcance. Aquí está. Eso mismo puede ser dicho de ti y de mí, porque nosotros tenemos este libro en el que están registradas de manera perfecta las verdades de Dios. Tenemos todo lo que necesitamos para conocer el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está plasmado. Si tienes alguna duda, aquí ve, y te aseguro que si tú le pides al Espíritu Santo que te dé claridad, discernimiento, entendimiento, Él te lo va a dar, para que profundices en esto. Para que veamos lo que Él enseñó, sus milagros y todo lo que Él hizo. Por lo tanto, somos extremadamente bendecidos en contar con esta revelación. Porque otros quisieron y no pudieron. Y habla de gente justa, de profetas, que quisieron hacerlo y no pudieron, pero que nosotros tenemos esa bendición, y por eso Jesucristo dice, son bienaventurados. Porque ustedes pueden ver y pueden oír y lo pueden aplicar a su vida. Aquí aparece una verdad bíblica: si estás comprometido con el reino de Dios, tu vida dará mucho fruto, así de simple, porque existen leyes espirituales.
y estamos aprendiendo una con esta parábola del sembrador. Así que leemos en esta sección, ¿verdad? Esto. Si tú quieres dar mucho fruto, si quieres incluirte en lo que dice el verso 16, bienaventurado, pues entonces hay que enfocarnos en agradarle a Dios y en ser discípulos, que hacen su voluntad. ¿Qué dice el 18? Aquí ya cambia, dice Jesús va a explicar la parábola del sembrador. Verso 18, por favor. Hoy pues vosotros la palabra del Señor. Dice, si no prestamos atención a estas palabras o si no las analizamos detalladamente, pues no vamos a llegar a la revelación de la verdad que Dios quiere. Por eso es importante, hermanos, leer verso a verso y estudiarla paso a paso para que no nos perdamos de nada. ¿Qué dice el 19? Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al Dice aquí que cuando no respondes, cuando no haces caso a la palabra, estás invitando al enemigo. Le estás abriendo la puerta. Él viene y te arrebata rápidamente aquello que se había sembrado. Viene y le dices, pues no, a lo mejor no entendiste algo, pero pues te quedas con eso, no te interesa profundizar, no te interesa que lo expliquen, y lo único que estás haciendo es permitirle al otro que venga y te quite lo que se sembró ahí. ¿Qué dice el 20 y 21, por favor? Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Escuchan, reciben, tiene gozo, pero viene la prueba y se acabó. Ahí se acabó. Dice, el terreno pedregoso se trata de aquel que escucha la palabra e inmediatamente con gozo la recibe. Esto puede sonar bien al inicio, pero hay un problema. Todo esto que recibió de la palabra es temporal, porque cuando llega la tribulación o la persecución, la persona de inmediato le da la espalda a la fe. Vamos a Hechos 14:22 y si alguien más me ayuda con Juan 16:33. Hechos 14:22 y Juan 16:33. confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿A través de qué, hermano? Ahí no dice que no va a pasar, ¿verdad? Y dice que es necesario, todavía dice, que a través de muchas tribulaciones, ¿qué dice? ¿Cuál es la promesa? Entonces, va a haber tribulaciones. ¿Quieres entrar al reino de Dios? Va a haber tribulaciones, no es algo fácil. Va a haber tribulaciones. ¿Pero qué dice Juan 16:33? Uno por uno. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, no he vencido al mundo. ¿Vamos a estar solos en esas aflicciones, en esas tribulaciones, en esas pruebas? Ya se nos dio la victoria, porque se dijo, pero confiad porque Él ya venció. Y si Él venció, la palabra dice que somos más que vencedores en Cristo. ¿Sí? Entonces, aquí no te vengo a decir que se va a acabar tu problema. No. Va a haber problemas, pero no vamos a estar solos para afrontar esos problemas. Y estos versículos son una promesa bíblica de que aunque las pruebas son inevitables en la vida, la victoria que Cristo nos ofrece, pues nos traerá paz, seguridad y esperanza duradera sobre la adversidad. Él no nos va a dejar solos. Y esto es algo muy importante. El 22, ¿qué nos dice? Bueno, nada más para terminar. Estas personas son lo que habla ahí del pedregoso, que lo reciben con mucha fe, pero viene la prueba y ya se les olvidó. Ahora vamos a ver el de los espinos, ¿quiénes son?
El 22, si me hacen favor. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, cuidado por ser afanoso. Si estás afanoso, ese es otro terreno. Ajá. Si tú estás comprometido con el mundo, con tus afanes, con estar corriendo de acá para allá, y a Dios lo estás dejando y lo estás dejando, porque primero es mi trabajo, porque primero es mi escuela, porque primero son mis compromisos, porque primero es todo menos Dios, aguas. Estás enfocando, si estás enfocado, estarás enfocado en los afanes de este mundo y en el engaño de las riquezas, porque ese es un engaño, hermano. Estas cosas ahogarán la palabra y tampoco vas a dar fruto por estar como Marta, ¿verdad? Afanosa Marta, en todo y en nada. Entonces, aguas también. De esto habla, o estos son la semilla de entre los espinos. Y el 23, hermanos, para terminar. O sea, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ajá. Entonces dice aquí que seremos buena tierra solo si decidimos poner a Dios sobre todas las cosas. Vas a ser buena tierra. Cuando quiero estar en su voluntad, cuando quiero caminar en sus caminos y quiero hacer las cosas que le agradan a Él, cuando le doy gloria y honor a su nombre con mi vida, con lo que yo hago, con lo que yo pienso, con lo que yo digo. Ahí eres buena tierra. Cuando estás determinado a vivir así, no con dudas ni con falta de convicción, sino totalmente comprometido con Dios, no con nadie más, con Dios. Te sorprenderás de cómo Dios empieza a moverse en tu vida y de cómo Él traerá provisión y recursos para ti y para lo que necesitas. De modo que puedes ser una persona llena de Dios, con un poderoso testimonio, y que por toda la eternidad serás una persona sobre la que Dios dirá: él o ella es mi siervo y sierva fiel, porque eres una persona en la que Dios se complace. Esta es buena tierra. Y es lo que Dios desea para cada uno de los que estamos aquí. Dice, me interesa su cosecha, ser alguien que le interese su cosecha, o soy alguien consumido por los afanes de este mundo, quien ha sido engañado por las riquezas o el materialismo y que solo persiguen metas carnales, temporales, humanas o físicas. Entonces ahí están los dos polos. Y está la decisión. Y Él nos dio el libre albedrío, y ahora sí, como hijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cada quien decide, porque Él es un caballero, no obliga a nadie. Él solamente nos está pues abriendo el entendimiento y mostrando la realidad, porque nosotros a veces somos bien benignos y decimos que estamos ya ahí, en el tercer cielo, y no nos bajamos. Y es importante que diariamente le digamos al Espíritu Santo cómo estoy, para que no seamos engañados por nosotros mismos y que se nos revele la verdad de cómo estamos realmente. Bueno, yo nada más le quise sacar rápido ya para terminar. No sé si se acuerdan de Stephen Hawking, Hawking, bueno, dice, aquí saqueó algo rápido, dice, el Dios innecesario, él decía eso. No creía que el universo hubiera sido creado por un ser superior. Dice aquí, el científico se enfrentó toda su vida a dos preguntas que usualmente van unidas. La primera, ¿cómo se creó el universo? Y para intentar responderlas se dedicó al estudio de la teoría del Big Bang y la teoría del todo, dos de sus más grandes aportes a la ciencia con los que intentó explicar el origen del universo. Ambas, aunque bastante complejas, lo llevaron a una conclusión simple y contundente: no es necesario invocar a Dios, que es lo que este hombre decía, para encender la mecha y darle inicio al universo. Y así lo escribió en su libro El Gran Diseño en 2010. ¿Qué había antes del Big Bang? Le preguntaban, y la explicación que este hombre daba sobre lo que existía antes de la aparición del universo dice: las leyes de la física pueden explicar el universo sin la necesidad de Dios. Decía ese mismo hombre, o sea, él siempre refutaba la veracidad de Dios, o que él existía. Era un hombre que tenía económicamente, pues estaba bien, ¿verdad? Tenía conocimiento, tenía inteligencia. Desde los 21 años, eso sí, quedó postrado, hasta los 76 que murió.
quedó postrado. Ajá. Dice, Stephen Hawking dedicó su vida al estudio de esta teoría del Big Bang. Luego de afirmar que el Big Bang fue el comienzo de todo, inevitablemente se enfrentaba a la siguiente pregunta, ¿y entonces qué hubo antes? Frente a esta interrogante que ante cada respuesta podría repetirse hasta el infinito, tampoco incluía la posibilidad de la existencia de un Dios. Pues había lo mejor de todo, pero Dios no. Cuando la gente me pregunta si Dios creó el universo, les digo que la pregunta en sí misma no tiene sentido, era lo que respondí. Entonces, pues ahí está la mentira. Yo quise traerlos para ejemplificar. Sí, adelante. Cuando él murió, después le hicieron una entrevista a su esposa. Y le preguntaban cómo había sido posible que ella durara tantos años viviendo con él, con los pensamientos, con el carácter, con toda la enfermedad que tenía y los cuidados que requería. Y entonces ella manifestó que orando a Dios. Pues ahí estaban los polos, ¿no? Si pudo, pues fueron por las oraciones de su esposa, que eran, porque ante Dios ahí eran una sola. Porque ella sabía y reconocía y se rendía a Dios. Y gracias a él, este hombre pues pudo estar, aunque nunca, tristemente, reconoció a Dios. Entonces, es un ejemplo claro de que esto pasa, hermanos, de que no son fantasías, de que hay gente viviendo así, siendo engañada, esclavizada, y Dios hoy te quiere, bueno, Él ya vino a dar libertad a través de nuestro Señor Jesucristo, pero no solo quiere que seas libre, quiere que seas salvo, quiere que seas sano, pero es un compromiso, no es a la ligera, no es si quieres, no es ahí, pues no pasa nada, sí pasa y pasa mucho, y en juego está tu salvación y la vida eterna. Eso es lo que está en juego. Entonces, pues hay que poner manos a la obra. Este fue el estudio y vamos a orar, hermanos. Señor, yo te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por tu presencia, Espíritu Santo, y gracias porque, como bien dice tu palabra, somos bienaventurados, Señor. Ayúdanos a no estar permaneciendo confiados, Señor, en este tiempo, Padre. A no estarnos dejando seducir, Padre, por todo lo que el mundo nos ofrece, ni todo lo que esta carne apetece, Señor. Ayúdanos, Padre, a morir cada día, ayúdanos a rendirnos a ti, a hacer tu voluntad, a que, como dice tu palabra, si de algo hemos de alabar, no, Señor, es de que te conocemos. Pero ayúdanos a vivir de una manera grata, que seamos esos siervos fieles, Señor, que tú deseas, que seamos gratos para ti, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, yo te lo pido porque todos necesitamos, todos estamos en un proceso, nadie puede decir que ha alcanzado, Señor, ya la meta, Padre, pero te pedimos que nos ayudes a caminar conforme a tu voluntad, a ser dirigidos solamente por tu Santo Espíritu y a dar frutos al 100, al 60 y al 30 por uno. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo te doy gracias, Señor, también por esta semana que inicia. Te pido que tu presencia no sea parte de cada uno de nosotros, tanto de los que estamos como de los que hoy no pudieron asistir. Que guardes nuestras vidas, que guardes nuestros negocios, nuestros trabajos, Señor, que nos libres de todo mal, Señor, que seas tú mandando a tus ángeles que nos guarden en todos nuestros caminos, Padre Celestial. Yo te pido, Señor, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano, por la palabra dada. Pues ya me había anticipado un poquito con los anuncios. Simplemente comentarles también yo ya lo había